El programa que voy a explicar se llama Fritzing. Este programa nos permite crear montajes de circuitos electrónicos, ya sean de forma pictórica, esquemática, el diseño de placas impresas o de programar microcontroladores. Entonces, este programa se encuentra en la carpeta Technology de Ubuntu con un logo rojo que contiene una F. Entonces, abrimos el programa y nos va a cargar su entorno principal en el que encontraremos todas sus funciones y partes para manejar el programa. Entonces, este es el entorno del programa principal. Podemos destacar algunas opciones como New Sketch and Open Sketch que nos permiten crear un nuevo proyecto o abrir uno ya existente. También tenemos la parte de Projects y Blog que nos permite consultar proyectos ya hechos o información acerca de algunos montajes electrónicos. También contamos con File Edit, que son algunas otras opciones que cuentan la mayoría de programas. A continuación tenemos sus entornos principales. En Breadboard podemos crear los montajes pictóricos. En Schematic, de forma esquemática, con sus símbolos. PCBs para las baquelitas y Code para programar microcontroladores. En la parte derecha encontramos Core Parts, que es donde encontramos todos los componentes electrónicos. Entonces estos están distribuidos por diferentes categorías, que son los básicos, lo de microcontroladores, sensores, algunas placas. En la parte de abajo tenemos inspector, que es donde podemos variar las características de algunos componentes. Entonces, para crear un circuito de forma pictórica, entonces vamos a Breadboard y seleccionamos los componentes que necesitamos. Entonces, para crear un circuito serie sencillo, necesitamos una resistencia, un LED, y una batería. Entonces arrastramos todos los componentes que necesitamos al lado de la protobar, donde realizamos los montajes. Entonces, para realizar las conexiones, seleccionamos los puntos de la protobar con clic derecho y automáticamente se creará el cable o la conexión. Y pues los arrastramos hasta cada terminal. Entonces, acá colocamos el LED, lo conectamos a positivo y hacemos la conexión completa entre la batería a la protobar en su terminal positivo. Entonces con esto tenemos el circuito serie sencillo. Entonces acá, si seleccionamos la línea, podemos ajustarlas de una forma más organizada. Entonces en Inspector vamos a variar algunas características. En este caso vamos a cambiarle el valor de la resistencia a un valor inferior, que va a ser 50 ohmios. Y igualmente vamos a seleccionar el LED y le iremos a cambiar su color. Estas configuraciones también la podemos cambiar en diferentes componentes como condensadores, valores de potenciómetros, de fuentes de voltaje, entre otros. Y pues tenemos una opción que a veces nos permite simular los circuitos. Entonces en esquemático, como vemos, nos aparecen ya los componentes, sus símbolos de los componentes que agregamos en la parte pictórica. Y acá en este caso lo único que tenemos que hacer es crear, o más bien organizar el circuito de la forma que queremos. Entonces arrastramos los componentes. Entonces ahí estamos arrastrando la resistencia eléctrica. Como podemos ver, se cargan cada uno de los componentes que añadimos anteriormente. Aquí ajustamos el LED. Entonces vamos a cambiarle las posiciones. Entonces estamos opciones y vamos a rotar cada uno de los componentes. Entonces esta es otra de las funciones que nos permite Fritzing, que es girar los componentes dependiendo del circuito que necesitemos, de su posición.
Entonces lo podemos girar, rotar 45, 90, 180 grados de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces para esta parte esquemática igualmente arrastramos cada componente de la sección de partes y automáticamente se va a crear su símbolo. E igualmente las conexiones las hacemos seleccionando cada terminal de su componente. Entonces acá tendríamos más o menos el montaje de un circuito serie con su fuente, una resistencia eléctrica y un LED. Entonces aquí vamos a arrastrar diferentes componentes que podríamos llegar a necesitar en algún otro proyecto, como un pulsador. Como podemos ver, aparece su símbolo. Y asimismo con cada uno de los componentes que necesitemos. El otro entorno que tenemos es el de PCB, que es para las placas impresas o las placas que creamos utilizando algunos elementos como ácidos. Entonces, al igual que en Schematic, nos aparecen ya los componentes que tenemos de la parte pictórica. E igualmente, acá consiste en girarlos si los necesitamos de acuerdo a nuestro circuito y cambiar las conexiones, o en este caso estas conexiones se llaman pistas, que es por donde se van a interconectar pues las conexiones de los componentes. Entonces al igual que en la parte pictórica, aquí podemos cambiar algunas características importantes. Para la parte de las baquelitas generalmente se cambian son los tamaños de las pistas. Entonces esto es para, ya sea para ahorrar espacio en la placa o para mejorar sus conexiones. Y agregamos otros componentes y como podemos ver nos aparecen sus símbolos. Igualmente para cada componente cuenta con sus terminales, los cuales podemos hacerle sus respectivas conexiones. En este caso tenemos el símbolo de un condensador y como podemos ver, si seleccionamos sus terminales podemos realizar las conexiones. Al igualmente seleccionando la línea podemos darle la distancia, la forma o el camino que necesitemos de esta conexión. Por último tendríamos la parte de code, que esta nos sirve para programar algunos microcontroladores como Arduino. Entonces aquí podemos escoger entre todos los tipos de placas. Entonces para esta parte vamos a colocar algunos códigos que se utilizan en programación como variables enteras, que es int, algunas funciones propias de Arduino como es digital read. Esta función nos sirve para leer señales digitales. Tenemos analog write, que nos permite escribir señales analógicas en los componentes que colocamos en nuestra placa como potenciómetros. Tenemos la de pin mode para seleccionar los componentes si son entradas o salidas. Entonces eso ya es más de la parte de programación. Y más o menos este sería el funcionamiento del software FreeSync.